y a continuación los grupos parlamentarios que no la han solicitado de menor a mayor. Antes de comenzar con el turno de intervenciones de los portavoces, me ha solicitado el señor Blanco Balín formular una declaración previa. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señorías. Comparezco hoy ante ustedes para cumplir con el deber que, como ciudadano, se me exige de acudir a cualquier comisión parlamentaria de investigación en la que se requiera mi asistencia. Sin embargo, en esta concreta comisión de investigación, denominada de financiación ilegal del Partido Popular, entiendo que no me es posible aportar ningún dato que les pueda resultar de utilidad, y ello por lo siguiente. Yo no he pertenecido jamás al Partido Popular, no he estado nunca afiliado al mismo, no he sido militante ni he colaborado de ninguna manera con él ni con sus actividades. Por supuesto, no he ocupado nunca ningún cargo público por designación de este partido, ni he sido candidato en sus listas en ninguna convocatoria electoral, ni he ocupado ningún puesto en sus estructuras organizativas de ningún ámbito ni territorio, y lo mismo puede decir respecto de cualquier otro partido político. Tampoco tengo ninguna información que haya obtenido por mi trabajo o mi intervención personal relativa a las actividades, la estructura o la financiación del Partido Popular. Desconozco, más allá de lo que recibo de los medios de comunicación, cualquier aspecto relativo a sus medios personales, materiales y económicos y, desde luego, y específicamente a la financiación que están ustedes investigando. En mi despacho profesional de asesoría fiscal se ha llevado entre 2005 y 2008 la contabilidad de 4 sociedades vinculadas al denominado Grupo Correa, 3 de las cuales eran patrimoniales y por ello de escasísima actividad, y se han hecho las correspondientes declaraciones tributarias. En relación que por este motivo tuve con los señores Correa y Crespo, nunca me dieron la más mínima información sobre sus relaciones con el Partido Popular, ni con sus empleados, representantes o cargos, ni tampoco sobre los acuerdos que en su caso hubieran alcanzado con ellos respecto del desarrollo de sus actividades o la forma de facturar los servicios que se les prestaban. Yo nunca he elaborado ninguna factura de estas sociedades, ni he intervenido en ninguna reunión ni negociación relacionada con los contratos o las facturas que las sociedades del Grupo Correa pudieran haber efectuado para el Partido Popular. Nunca llegué a conocer que cualquiera de las facturas que se me enviaban para su contabilización y para la elaboración de las correspondientes declaraciones tributarias fuera falsa o no se correspondiera a la realidad en alguno de sus aspectos. Si esto hubiera sido el caso, yo habría sido el primer engañado por ello. Y yo jamás he sido investigado o acusado por delitos electorales, de financiación ilegal o cualesquiera otros relacionados con la política, por lo que resulta evidente que ningún funcionario policial ni autoridad judicial me ha involucrado nunca con la financiación del Partido Popular que están ustedes investigando. Saben ustedes perfectamente que desde el pasado mes de enero y hasta la actualidad se está celebrando en la Audiencia Nacional el primer juicio al que me someto en mi vida, relacionado con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero sin que yo haya sido acusado del mismo, ni en esta ni en ninguna otra pieza separada, y con el que no guardo vinculación alguna, puesto que ni siquiera conocía a los cargos políticos o empresarios que están siendo enjuiciados en ella. Además, en esta figuro como investigado o acusado en otras piezas separadas de las diligencias previas, número 275/2008, del comúnmente llamado caso Gürtel. En estas imputaciones no ha sido fruto de ninguna relación profesional o personal mía con el Partido Popular, ni de vinculación alguna con los señores Correa y Crespo, sino que obedecen exclusivamente a una incorrecta valoración de mi actividad profesional como asesor fiscal, de la que me estoy defendiendo con toda contundencia y rigor, porque toda la vida he desempeñado mi profesión de un modo lícito e intachable, sin que hasta este caso nadie me haya atribuido ninguna irregularidad. Nunca se ha citado ninguna sentencia condenatoria contra mí, y la Constitución garantiza que por ello he de ser presumido inocente. Por ello quiero acogerme en este acto a mi derecho a no declarar en esta comisión, en aras a garantizar el derecho de defensa y a la presunción de inocencia que me amparan, puesto que el único vínculo, porque supongo que ustedes me han relacionado con la financiación del Partido Popular, es precisamente el que también está siendo investigado en sede judicial. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Blanco. Bien, conoce, por lo tanto, la declaración sin duda tiene utilidad para la comisión. Conocen los portavoces su contenido. En cualquier caso, yo voy a ir
pues como no puede ser de otra manera, dando el turno de palabra de acuerdo con los criterios expresados anteriormente. En representación del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante. Gracias, señor presidente. Señor Blanco, buenos días. Desde mi grupo queremos formularles algunas preguntas que sí entendemos que pueden servir para esclarecer cuál era la forma de actuar del Partido Popular en cuanto a su financiación presumiblemente ilegal e irregular. Y tal como usted ha dicho, es una de las cuestiones que se está ahora mismo juzgando en la Audiencia Nacional, en la que usted está como acusado en esa primera causa que se está viendo de la red Gürtel, en este caso de la rama valenciana. Señor Blanco, las preguntas que le haré entiendo que no van a afectar a su derecho de defensa, evidentemente es algo que respetamos y que mucho menos no trata usted de acusarle absolutamente de nada, puesto que esto no se trata de un juicio, sino que se trata de una comisión de investigación política para hallar responsabilidades políticas ante unos hechos que entendemos que han sido tremendamente graves y de ahí el que se haya puesto en marcha esta comisión de investigación. En primer lugar, señor Blanco, quisiera preguntarle ¿qué relación tenía usted con el señor Correa antes de que saltara el conocido caso Gürtel? ¿Lo conocía usted de algo? ¿Tenía una relación de amistad con él, profesional? ¿Qué relación tenía usted con el señor Correa? ¿Quién le presenta a usted al señor Correa? Al menos, señor Blanco, me gustaría, para que constara en el diario de sesiones, que me dijera que no tiene intención de declarar, al menos, si es tan amable. Puede leer las declaraciones mías en la Audiencia Nacional y ahí lo verá. Ya, señor Blanco, si yo entiendo que podemos leer no solo sus declaraciones en la Audiencia Nacional, sino todo tipo de valoraciones que se ha hecho en la prensa, que, por cierto, si nos acogiéramos a ellas, usted sale muy mal parado. Precisamente por eso le queremos formular estas preguntas, para que sea usted de viva voz el que aquí pueda contarlo. Y, desde luego, aquí no estamos solo para que nos remitan a los escritos de la Audiencia Nacional, señor Blanco. Aquí estamos para poderle preguntar a usted y que así conste en el diario de sesiones que tiene su importancia para esta Cámara y para los trabajos de esta comisión. Por tanto, le importaría que, si no va a afectar a su derecho de defensa, y es algo que ya ha dicho y manifestado en la audiencia y, por tanto, público, pues que si fuera tan amable, por respeto a esta Cámara y a quienes los representamos, a los ciudadanos, que contestara, señor Blanco. Le decía cuál era su relación con el señor Correa. ¿Nos puede decir quién le presentó a usted al señor Correa o por qué comenzó a tener relación con el señor Correa? ¿Fue el señor Agag? ¿Fue el señor Agag, yerno del expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien le presentó o quien le pidió que comenzara a trabajar o a tener relación profesional con el grupo Correa, con las empresas del señor Correa? ¿Conocía usted antes al señor Agag porque tuviera amistad con él o fue a raíz de su conocida amistad con el expresidente José María Aznar como entabló relación con quien es su yerno, el señor Agag? No voy a contestar. ¿Conocía no solo al señor Correa, sino a Álvaro Pérez, al señor Crespo? ¿Los conocía antes de tener relación profesional con ellos? Señor Blanco, ¿nos puede decir por qué delito se le investiga en la causa que ahora mismo hay abierta en la Audiencia Nacional de la conocida red Gürtel, la trama valenciana? ¿Nos puede decir los delitos fiscales de los que se le acusa? Por delitos fiscales. ¿Perdón? Por delitos fiscales. ¿Cuáles? Sociedades e IVA, me parece. ¿Alguno más, no? No. ¿Solo eso? ¿Cuántos años de prisión le están pidiendo? No sé. ¿En torno a 15? No lo sé. Resulta extraño, señor Correa, que una persona como usted, es decir, que se enfrenta a un juicio tan serio, no sepa ni tan siquiera, ya no digo los delitos, que no voy a contestar, es decir, que no sepa los años de prisión a los que se puede enfrentar. Que no voy a contestar. Bien, señor Blanco, ¿conoce usted al señor Arturo Fasana? No voy a contestar. Bien.
Bueno, pues según se han ido relatando, el señor Arturo Fasana es un gestor financiero suizo, especialista en montar entramados societarios para ocultar y blanquear dinero, y según se puede ir viendo de las declaraciones que han hecho en la audiencia tanto el señor Crespo como el señor Correa, se dice que usted presentó a este señor, al señor Fasana, al señor Correa, y que a partir de ahí el señor Correa comienza a trabajar con este gestor financiero suizo para que las cuentas de esta red Gürtel, de las empresas del entramado de Correa, pudieran ser gestionadas por este gestor suizo y que pudieran entrar en la llamada cuenta Soleado, una cuenta muy conocida por encargarse precisamente de tratar de dar cierta privacidad y ocultar a sus titulares y así no tener que dar cuenta ante la agencia tributaria y las obligaciones tributarias de nuestro país. ¿Es esto así? Es decir, ¿presentó usted al señor Correa al señor Fasana en un hotel de Ginebra? No voy a contestar. Bien. Ciertamente el señor Fasana, cuando ha declarado ante el juez, ha dicho que ciertamente él comenzó a gestionar las cuentas del señor Correa, de ese grupo Correa, y que además apenas si representaban estas cuentas un 3% del global que él gestionaba en esa famosa cuenta Soleado, en el que no solo estaban los beneficios supuestamente irregulares del señor Correa, beneficios que, por cierto, insisto, usted se encargaba de gestionar como asesor financiero que era, porque, según el propio señor Correa ha declarado, usted terminó manejando, por ejemplo, una de las empresas, que era la de Orange Market. ¿Es esto así? ¿Terminó usted no solo llevando la gestión financiera y económica de la empresa, sino llegando a tomar decisiones en otros ámbitos? No es cierto. ¿Qué labor es entonces la que hacía? ¿Solo era un asesor financiero? No, era asesor fiscal. Bien, asesor fiscal. Su ámbito de trabajo solo se circunscribía a esa cuestión. ¿Usted tomaba decisiones en el ámbito financiero que tuvieran que ser aprobadas por algún otro responsable de la empresa, por el señor Crespo, por el señor Correa, o tenía usted manos libres para en ese ámbito poder actuar? No tomaba ninguna decisión. Hombre, entiendo, señor Blanco, que si usted me acaba de decir que se dedicaba a llevar la asesoría fiscal, financiera, alguna decisión debería de tomar o cuanto menos proponer, que es lo que le estoy preguntando. Si usted las tomaba y tenía manos libres para poderlas hacer o alguien tenía que aprobarle lo que usted sugería. Ya le he contestado. ¿Y qué es lo que me ha dicho? ¿Me lo puede repetir, por favor? No lo he entendido. Que yo era asesor fiscal. Que era asesor fiscal. Yo no le estoy preguntando qué es lo que era, que eso ya me lo ha contestado y se lo he entendido perfectamente. Lo que le digo es que dentro de esa asesoría fiscal, si las decisiones que usted tomaba tenían carta blanca para poderlas llevar a cabo o simplemente las sugería y eran otros quienes las llevaban, o usted tenía manos libres porque así la empresa se lo permitía para que en el ámbito de su labor de asesoría fiscal pudiera hacer lo que entendiera más oportuno. No, ya lo he dicho. ¿No qué? Que no tomaba ninguna decisión autónomamente. Bien. ¿Quién las tenía que dar el visto bueno? El responsable de la compañía. ¿Qué era? ¿Qué era quién? En aquellos momentos yo creo que era Álvaro Pérez. Álvaro Pérez. Bien. Este era, por tanto, quien finalmente le daba el visto bueno a lo que usted le pudiera sugerir. Bueno, o cuanto menos usted rendía cuentas, por decirle, usted despachaba con él los temas financieros de la empresa. O sea, no confunda los temas financieros, fiscales, señoría, con los temas fiscales. Temas fiscales. Creo que son dos temas parecidos, pero que no son lo mismo. Bien. Despachaba, por tanto, usted los temas fiscales con don Cándido Herrero. ¿Con? Don Cándido Herrero. Bien. El señor Crespo declaró en la audiencia que usted le explicó el entramado que se había configurado para, respecto a la cuestión fiscal, evadir las responsabilidades que la empresa, que el entramado Correa tenía.
Esto lo declaró el señor Crespo en la audiencia cuando se le pregunta por un dibujo que aparece en un cuaderno que la policía intervino. Y este dice que en ese cuaderno aparece una estructura, un dibujo, en el que usted le explica a él en qué consiste ese entramado, para que lo pudiera entender más fácilmente. Hace usted ese dibujo, lo escribe. ¿Es cierto, por tanto, lo que dice el señor Crespo? No me constan esas declaraciones, con lo cual no sí, bueno, pues yo se las digo, es así. El señor Crespo, ante la audiencia, le pregunta y él dice, le digo, él declara, en sede judicial, insisto. De lo que no conozco no voy a declarar. No, voy a decir, yo solo le pregunto, insisto, el señor Crespo, en sede judicial, dice que el dibujo que aparece en su cuaderno, que la policía le interviene, y es un dibujo en el que se explica el entramado de empresas y sociedades que se monta para que el Grupo Correa pueda evadir impuestos y pueda saltarse su responsabilidad fiscal, que ese dibujo lo hace usted y se lo hace a él para que pueda entender en qué consiste ese entramado que usted diseña. ¿Es eso cierto o no, señor Blanco? No es cierto. Bien. Por tanto, entiendo, al hilo de lo que usted me acaba de informar, que el señor Crespo mintió en sede judicial ante esta pregunta. Es una conclusión a la que yo saco porque, evidentemente, si usted dice que no es cierto y es usted al que están acusando directamente el señor Crespo, entiendo que no es cierto. En algún momento, señor Blanco, ¿usted pudo ver que había algo extraño en las cuentas de Orange Market, por ejemplo, o de alguna de las otras empresas del Grupo Correa? ¿Usted participó de estas empresas? ¿Era socio de alguna de ellas? Ni tan siquiera para cuando usted le pasa la minuta al señor Correa de sus trabajos, ni tan siquiera éste le ofrece participar de estas empresas a cambio de esas minutas. Sí. Sí, bueno, por tanto, participa de ellas, ¿no? En una empresa concreta. ¿En cuáles? No me acuerdo ahora. Hombre, mire, señor Blanco, es decir, es difícil de entender que usted, que es experto en todo este tipo de cuestiones, nos pueda hacer creer que no conoce las empresas de las que usted participa. Cuanto menos, señor Blanco, le entendemos bastante más responsable como para uno saber de las empresas en las que está participando. Señor Blanco, si usted puede quedar mucho mejor diciendo que no quiere contestar como viene haciéndolo, pero al menos, señor Blanco, no nos haga entender que usted es un irresponsable que desconoce algo tan importante como las empresas en las que participa, empresas, por cierto, que están ahora mismo ante un proceso judicial, señor Sí, Blanco. por eso he dicho que no contesto. Bien, pero una cosa es no contestar y otra cosa es decir que no las conoce. Perfecto. Bien. Por tanto, usted conoce las empresas de las que participaba, aunque no quiera contestarnos y decirnos cuáles eran. Perfecto. Vale, muy bien, perfecto. Por tanto, señor Blanco, entenderá que para esta comisión sí sea importante su declaración que, por cierto, bueno, pues desde luego no está siendo muy prolija, algo que respetamos, solo faltaba. Pero entenderá por qué lo hemos llamado. Sí, porque usted formaba parte de las empresas que están ahora mismo enjuiciadas por haber blanqueado dinero, o cuanto menos evadido sus responsabilidades fiscales, dinero que presuntamente venía del Partido Popular para financiar campañas electorales o financiar el partido. Por eso usted está sentado ante la audiencia y por eso es por lo que le hemos traído aquí, porque evidentemente usted, señor Blanco, tiene una relación directa con este entramado del grupo Correa. Y entenderá usted, señor Blanco, que es muy difícil, y dado que no quiere contestar, le diré que es muy difícil que podamos creer que alguien con sus conocimientos, con su experiencia, con su trayectoria, nos haga creer que no solo es que trabaje para llevar los temas fiscales del Grupo Correa, de sus empresas, sino que encima forma parte de ellas, como nos acaba de reconocer, aunque no quiere decirnos de cuáles, y entiendo tampoco que en qué grado de participación, si ni tan siquiera nos quiere decir en cuáles. Sabemos que en Orange Market participó, sabemos que con un 30% de esa participación, porque así usted lo ha relatado, y por tanto es muy difícil creer que usted participara, por ejemplo, en Orange Market con un 30%, que no solo participara, sino que además desde tiempo atrás le estuviera llevando las cuentas, le estuviera explicando
qué había que hacer y no hacer para dar cuentas al fisco, sobre todo qué no hacer, por eso usted está acusado, y que ahora pretenda decirnos que no sabía nada de esa presunta financiación irregular que se estaba llevando a cabo por parte del Partido Popular a través de estas empresas. Porque ya no es la cuestión de lo que Orange Market declaraba o no declaraba, sino de cómo el Partido Popular utilizó a Orange Market para financiarse de manera irregular y cómo Orange Market y quienes participaban de esa empresa, es decir, usted, fueron totalmente facilitadores de esa labor. Es muy difícil creer, señor Blanco, insisto, que usted llevara la cuestión fiscal y, por tanto, conociera perfectamente las cuentas y la contabilidad de esta empresa, que formara parte de ella y que no supiera que se estaban evadiendo impuestos, blanqueando capitales y de dónde llegaba el dinero de Orange Market, de dónde llegaba el dinero que entraba a Orange Market. Insisto, es muy difícil de creer. Señor Blanco, ¿está usted de acuerdo, por tanto, en que a usted se le pueda decir que es el cerebro de la trama Gürtel, en cuanto en su rama valenciana, es decir, que es el responsable, insisto, el cerebro financiero de esa trama? Digo que si entiende usted que a raíz de esto se le pueda a usted definir como el cerebro financiero de la trama Gürtel. Le he dicho que no voy a contestar. Vale, bien. ¿Ha donado usted en alguna ocasión, totalmente legal, evidentemente, al Partido Popular? No. ¿Nunca? Digo que no voy a contestar. ¿Conocía usted al señor Camps, expresidente de la Generalitat de Cataluña, de Valencia, perdón? No contesto. ¿A alguno de sus consejeros? ¿Tuvo usted alguna vez de relación con el señor Bárcenas? No lo conozco. Bien. Pues, señor Blanco, por mi parte, poco más que poderle preguntar, dado que no está, insisto, colaborando con esta comisión. Simplemente a modo de conclusión. Entienda, señor Blanco, que además a partir de hoy sea mucho más difícil que quienes representamos a los ciudadanos y que la ciudadanía que pueda estar viéndole pueda creerse esto que usted nos dice, de que no sabe nada, de que usted simplemente asesoraba en cuestiones fiscales a la empresa del señor Correa. Muy difícil de creer, viendo su actitud hoy aquí, muy difícil de creer cuando usted participaba de esas empresas, conocía su contabilidad desde hacía tiempo porque la llevaba para poderle así asesorar en temas fiscales, cuando usted le pone en contacto ni más ni menos que con el señor Fasana, conocido internacionalmente por llevar a cabo labores de asesoría fiscal que lo único que hacen es procurar la privacidad y opacidad de quienes quieren evadir impuestos y evadir capitales en los países en los que tienen obligación de hacerlo, y que, por tanto, con toda esta relación sea difícil de creer que usted no haya tenido absolutamente nada que ver en el entramado de Correa, entramado, insisto, que consiste en utilizar unas empresas para pagar y financiar campañas del Partido Popular y gastos del Partido Popular, por tanto, de una presunta financiación ilegal del Partido Popular. Por mi parte, nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Sicilia. Tiene ahora, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, la palabra del señor Moya. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Blanco Balín. Vamos a ver, cuando estábamos preparando esta comparecencia de usted, pues lo primero que hicimos fue reseguir su currículum profesional, y francamente es un currículum profesional pues especialmente denso, y que al menos nos dice que usted es una persona extremadamente preparada para prestar los servicios profesionales en todas las empresas en las que vemos que usted tuvo relación. De todas formas, en un principio nosotros vemos, corríjame si me equivoco, que usted empezó siendo inspector de Hacienda, trabajó como inspector de finanzas del Estado. ¿Eso es así? Unos 10 años, corríjame en todo caso.
aproximadamente. Y durante esa etapa profesional, pues usted conoció y trabó amistad, tal vez podríamos decir, con don José María Aznar, con don Miguel Blesa, con los señores Alberto y Alfonso Cortina. ¿Es así? Conocí al señor Aznar porque dimos clase juntos durante 6 años, 7 años, preparando opositores en el Centro de Estudios Financieros. Bien. Vemos que usted, cuando abandona su cargo como inspector de finanzas del Estado, se incorpora a la empresa a Repsol. También le vemos en gas natural, es decir, una serie de puestos de cierta confianza. ¿Usted nos sabría decir quién le propuso para ocupar estos puestos de tan alta responsabilidad? Alfonso Cortina. Alfonso Cortina. Bien. ¿Y nos sabría decir cuál era su salario anual cuando usted ocupaba estas responsabilidades al frente de Repsol? No me acuerdo. Tuve 12 años en diferentes puestos. Sí. Y en cada puesto tenías un salario distinto, es decir, que no... De hecho, a ver, le vemos... Acabé de consejero delegado y empecé de consejero de la compañía. ¿Podría ser en el último momento, cuando usted era consejero delegado, cuando usted intervino en la adquisición de YPF por parte de Repsol, que usted recibiera un salario de unos 7 millones de euros anuales? No. No. ¿Más? Lo más que cobré, la máxima cantidad que cobré en Repsol, yo creo que no fue superior a 3 millones de euros. No fue superior a 3 millones de euros. Bueno. 7 millones fue la cantidad que percibí como consecuencia de la indemnización cuando salí de Repsol. Sí, la indemnización por despido. Bien. Y cuando usted abandona Repsol, ¿se reincorpora usted al cuerpo de inspectores de finanzas? No. ¿Qué hace en aquel momento? ¿Hace un giro en su carrera profesional y qué decide? Tenía un despacho. ¿Una asesoría? Con un compañero del Ministerio que también estaba excedente. Sí. Que el tiempo que estuve en Repsol lo regentó él. Y posteriormente me incorporé al... ¿Y puede ser que cuando usted crea este despacho profesional, usted, hasta cierto punto, pues aproveche para promocionar este despacho profesional la cartera de relaciones, toda la gente que usted pudo conocer a lo largo de su carrera profesional brillante en Repsol? No. Usted empieza de cero. El despacho profesional empieza de cero. No. Le digo que había un despacho profesional que creé cuando salí de la inspección con un compañero. Sí. Yo me incorporé a Repsol y el despacho lo siguió regentando un compañero del Ministerio. Y a partir de aquel momento, en el momento en que usted deja Repsol y empieza a trabajar por su cuenta con este despacho profesional, ¿podríamos considerar que su nivel de ingresos desciende precipitadamente? Sí. Sí. Usted ya no pasa a ingresar estos 3 millones de euros anuales, sino que reduce bien. Y en aquella época usted ya conocía a don Alejandro Agag. En aquella época, cuando no voy usted... a contestarle como no contesté a su compañero. Damos por hecho, entonces, que en aquel momento usted ya conocía a don Alejandro Agag, yerno de su compañero, de su conocido don José María Aznar. Y vemos también que en aquel momento, entre otras de las empresas que usted asesoraba a través de su bufete, pues vemos que empieza también a trabajar para asesorar a empresas como Orange Market, Special Events, Ator Consulting, Osiris Patrimonial. ¿Estaban estas empresas dentro de la cartera de clientes de su despacho profesional? No. Entonces, ¿cuál era? Había, como he dicho en la declaración inicial, yo asesoré solamente 3 empresas del Grupo Correa. 3 empresas patrimoniales y una empresa de eventos que fue Orange Market. Todo el resto de compañías del Grupo Correa nunca fueron asesoradas por mi despacho. Entre estas empresas podemos considerar que estaba Orange Market, sí. Era una de estas empresas. Osiris Patrimonial también. Bien. ¿Nos puede usted explicar cómo es posible, como consta en las diligencias de la Audiencia Nacional que usted nos ha referido, cómo es posible que haya una conversación en la que el señor Correa directamente diga que Ramón Blanco me está arruinando la vida? ¿Usted tiene alguna explicación para esta afirmación del señor Correa?
La he oído, pero no tengo ninguna explicación. No tiene... ¿Usted gestionaba los fondos de Osiris Patrimonial? No. También el señor Correa afirma que usted era el gestor de estos fondos y afirma también que se trazó cierta estrategia de desvinculación del señor Correa respecto al entramado de empresas de Orange Market, Ator Consulting, Osiris. ¿Usted tiene algún conocimiento de esto? No. No tiene ningún conocimiento. No, que no voy a contestar, perdón. Ah, no va a contestar. Bien. Usted le vemos también dentro del accionariado de Orange Market, al lado del señor Álvaro Pérez. ¿Usted era accionista de Orange Market? Que no voy a contestar. No. Bueno, el registro mercantil así nos lo dice, entonces lo vamos a dar por cierto. Y usted sabe, bueno, siendo como era, seguro que lo sabe, siendo accionista y siendo asesor, seguro que sabrá, y espero que nos lo pueda contestar, si la empresa Orange Market daba beneficios, declaraba beneficios. Me parece que sí. ¿Le parece que sí? Estamos hablando de hace... Unos 10 años. 10 años. 10 años aproximadamente. Bueno, sabrá usted perfectamente que en la sede en la que está, exactamente igual que en un tribunal, faltar a la verdad puede ser delito de falso testimonio. Lo sabe perfectamente, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cree usted que su decisión de entrar en el accionariado de Orange Market fue una decisión rentable? Al menos fue una decisión acertada que le supuso una serie de ingresos. ¿No lo sabe? ¿No me va a contestar? Nunca he tenido ningún ingreso y así declaré en la Audiencia Nacional cuando me tocó declarar. Nunca he percibido ninguna retribución ni ningún ingreso por mi condición. ¿Ningún beneficio como accionista tampoco? De accionista de Orange Market, que no era accionista de Orange Market, perdone, era accionista de una compañía que tenía un 65% de Orange Market, me parece. Bien. Bien, usted nos sabría decir precisamente hoy mismo esta mañana, cuando Europa Press ha anunciado su comparecencia hoy aquí, le define a usted, Europa Press, esta misma mañana, como el gurú financiero de la red Gürtel. Y también, evidentemente, si miramos hemeroteca, pues se le llama desde el cerebro financiero de Gürtel a la eminencia gris de Gürtel, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que sí, es un dato objetivo, contrastado, que usted estuvo al menos hasta octubre del 2008 estrechamente vinculado a todas estas empresas. ¿Usted cree que siendo únicamente asesor financiero es justo que se le denomine el gurú financiero de la operación Gürtel? ¿Entiende que es una injusticia o...? Está, no sé, es que de su actitud no sé si es que está orgulloso o no sabe contestar o... Que digo que es una afirmación que no puedo... si la hacen terceros, sí. El tema... Hace la prensa y también una serie de conversaciones y propias declaraciones también del señor Correa, pues también nos refieren pues a una serie de operaciones en las que usted intervino. Por ejemplo, usted intervino de una manera u otra profesionalmente pues en las operaciones inmobiliarias vinculadas a Arganda, a Boadilla, a Majadahonda. ¿Usted intervino en estas operaciones asesorando fiscalmente o...? Usted, puesto que nos ha dicho, usted conocía al señor Blesa de Caja Madrid. Sí, conocía al señor Blesa porque era presidente de Caja Madrid, sí. Cuando yo estaba en Repsol y teníamos relación profesional. Era inspector de Hacienda más antiguo que yo. En todo esto, y lo conocía. Usted lo conocía. Se lo digo porque dichas operaciones inmobiliarias, entre ellas, por ejemplo, la operación Arganda, que también la prensa viene a decir que es el mayor pelotazo de la operación Gürtel, y también la operación en Boadilla, una serie de permutas, de compras, pues vemos que todas estas operaciones fueron financiadas a través de Caja Madrid, en su momento, presididas por su conocido don Miguel Blesa. ¿Intervino usted en la mediación para conseguir esta financiación? No. No intervino. ¿Se limitó a actuar después para asesorar financieramente los ingresos? No. ¿No recuerda? ¿No me contesta? Que no intervine, el hecho. No intervino. Bien. Ciertas declaraciones, y el auto, la Audiencia Nacional, lo da por probado, que usted intervino en una comisión, en un ingreso por importe de 234.963 euros en la cuenta del señor Martín Morales, alto responsable del Ayuntamiento de Boadilla, que usted intervino en el ingreso de esta cantidad
en una cuenta en Suiza. ¿Es eso cierto? No voy a contestar. No me va a contestar. No sé, tal vez porque es cierto o porque no recuerda. Bien. Y también se nos dice en un auto del 16 de octubre de la misma Audiencia Nacional en la que usted podría haber participado en la ocultación de fondos de procedencia indirectamente ilícita a través de la empresa Real Estate Equity Portfolio. ¿Le suena al menos esta empresa? Sí, me suena, pero que no voy a contestar. Me suena. Bien. Eso seguro que lo recordará. ¿Recibió usted 130.000 euros de comisión a partir de la compravenda de los solares en Arganda? No, señor. No. Bueno. ¿Y intervino usted en la transferencia de 13 millones de euros a una cuenta suiza también a partir de dicha operación, llamémosle pelotazo, llamémosle compraventa de fincas en Arganda, de la cual se nos dice abiertamente que un 10% iban a su cargo, eran beneficios de usted por su excelente gestión profesional? ¿No? ¿Sabe usted, respecto a estas ciertas irregularidades en Arganda, si está usted al corriente, como declaró el señor Bárcenas, que el señor Mariano Rajoy y la señora Esperanza Aguirre eran conocedores de ciertas irregularidades en esta operación inmobiliaria en la cual intervenía la empresa Orange Market, de la cual, como usted ha declarado, era accionista? Buena idea. Pero usted recuerda la operación de una compraventa de inmuebles en Arganda, en la cual intervino Orange Market. La he conocido por la prensa. Lo ha conocido por la prensa. Bien. Tras estas operaciones de Arganda y Boadilla, a usted le vemos miembro del Consejo de Administración de Orange Market. Podemos dar por cierto que usted era parte de la administración de Orange Market. Durante 5 meses. Durante 5 meses. Durante aquellos meses, Orange Market trasladó su actividad principal a Valencia. ¿Es eso cierto? Al menos siendo usted miembro del Consejo de Administración, siendo usted responsable de fiscalidad de Orange Market, seguro que sabrá si la mayoría de las operaciones... Yo creo que las operaciones de Orange Market eran en Valencia, pero que no sé eran en Valencia. Entre estas operaciones vemos, por ejemplo, la adjudicación de la retransmisión de la visita del Papa Benedicto VI a Valencia. Esta fue una de las actuaciones de Orange Market en aquella época. ¿Usted la recuerda? La recuerda. ¿Recibió usted una comisión por la consecución de este contrato? No. Una comisión de 249.000 euros. ¿No la recibió? ¿No lo recuerda? No nos lo va a decir. No la recibí. No la recibió. Bien. Bien. Entonces, no sé cómo nos explicará que en el mismo auto de apertura de juicio oral de estas actuaciones en la Audiencia Nacional, pues se da por hecho que la contratación de la radiotelevisión valenciana a la empresa Teconsa de la retransmisión de este evento fue ilícito. Lo conocerá. Que la adjudicación de la retransmisión de este evento a la empresa Teconsa fue ilícito, fue irregular. ¿Conoce usted a la empresa Teconsa? No voy a contestar. No lo va a contestar. Se lo digo porque, vamos a ver, según ha declarado pues, diversos testigos, Teconsa fue utilizada como tapadera para que no compareciera Orange Market. De hecho, Orange Market llevaba las campañas del Partido Popular. No lo sé. No sabe si Orange Market era responsable de las... Digo que no voy a contestar, perdón. No me va a contestar. Bueno, y a partir de ello, ¿a usted le parecía normal que, claro, puesto que Orange Market iba a retransmitir la visita del Santo Padre a Valencia, pues que el señor Correa y el Consejo de Administración de Orange Market decidiera que no constara Orange Market, sino la empresa Teconsa, que actuara como tapadera de ello? ¿Le consta? ¿A usted le parecería que esto es una decisión, al menos empresarialmente adecuada? Que no voy a contestar. ¿Intrépida? No nos va a contestar. Bien, entonces le constará al menos las declaraciones de una serie de empresarios que reconocen la financiación ilegal del Partido Popular del País Valencià a través de Orange Market. Sí, porque como he dicho en el inicio, he estado en el juicio que se está realizando en estos días en la Audiencia Nacional y los empresarios es lo que han manifestado. Sí.
Sí, hay una serie de empresarios que lo han manifestado en este sentido. A ver, usted como responsable de Orange Market en aquel momento, ¿usted no sabría decir qué porcentaje de facturación aproximadamente de Orange Market en aquel momento estaría vinculado a los actos y a las campañas del Partido Popular? Como nos ha contestado antes, ¿nos sabría usted decir si tal vez sin prestar servicios al Partido Popular, Orange Market seguiría siendo una empresa rendible? ¿Una empresa? Rendible, una empresa que diera beneficios, perdiendo como cliente al Partido Popular. ¿Orange Market tendría algún sentido o estaría destinada a la suspensión de pagos? Creo que no. ¿Cree que no sería rentable? Que no sería una empresa viable. Que no sería una empresa viable. Bien, según también ha declarado en sede judicial el propio señor Correa, usted era uno de los gestores de una cuenta en Suiza, la cuenta denominada Soleado. De hecho, así ha venido acreditado documentalmente cuando desde Suiza han llegado los documentos en los cuales usted consta como una de las firmas autorizadas en dicha cuenta Soleado, junto con el señor Correa. No es verdad. Pero tiene constancia de que esos documentos están en sede judicial, que usted consta en esta firma. ¿Sabe usted que el señor Fasana, este conocido broker internacional, pues cuando ofrecía sus servicios a empresarios, muchos de ellos, de los cuales también estaban dentro de su órbita, se presentaba para demostrar su prestigio como titular, como gestor de una cuenta en la cual hay una serie de firmas, de titulares muy importantes? ¿Usted sabe decir qué amigos comunes tan importantes tenía usted con el señor Fasana? No voy a contestar. No me va a contestar. ¿Usted ha conocido al señor Jordi Pujol? No. ¿Al señor Oleguer Pujol? ¿Y al señor Oleguer Pujol? No. ¿No? Bien. ¿Y nos puede confirmar si usted ha tenido alguna relación con una empresa en Panamá denominada Golden Chain? Vemos una serie de transferencias. Golden Chain, domiciliada en Panamá. No voy a contestar, pero no... ¿No le suena? No le suena las... Usted, a lo largo de su intervención en Orange Market, en Osiris Patrimonial y en empresas de este entramado, de esta red o de este grupo, ¿usted ordenó alguna transferencia a cuentas domiciliadas en Panamá? No, nunca. No. ¿Y a Suiza? Nunca. Entonces, ¿cómo explica que conste su nombre y apellido, su identidad como gestor de dicha cuenta llamada Soleado? Ya le he dicho que no es verdad. ¿Que no, perdón? Que no es verdad que yo sea el gestor ni tenga firma en la cuenta Soleado. ¿Y entonces cómo explica el documento? No sé qué documento me habla, si me lo enseña se lo puedo... Usted conoce también, como yo, los autos de la Audiencia Nacional. Usted conoce también el documento que llegó a través del señor Fasana. Y le digo que no tengo firma en ninguna cuenta, ¿me entiendes? Más que en una cuenta mía, en las cuentas que utilizaba el señor Fasana. ¿Usted de qué conoció al señor Fasana? No le voy a contestar. Se nos dice que el señor Correa, por ejemplo, declara que él conoció al señor Fasana a través de usted, que usted le presentó personalmente al señor Fasana. No voy a contestar. No lo va a contestar. Bien, usted sabe que hay una serie de conversaciones grabadas en las cuales usted interviene en conversaciones con el señor Correa. Usted conoce estas intervenciones. ¿Usted se reconoce en estas conversaciones? No sé en cuáles dicen, pero no voy a contestar. Pues en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, en el cual interviene usted, también vemos conversaciones con su chofer. ¿Le preocupan las conversaciones del señor Correa con su chofer? No le preocupan. ¿Usted tenía toda la confianza del mundo con su chofer? ¿Usted no tiene las sospechas que tal vez su chofer estaba haciendo un juego doble, estaba facilitando informaciones las cuales pues no sería al menos ético que fuera confianza utilizado? en mí mismo. Usted tiene confianza en su mismo, de manera que entiendo que en su chofer, tal vez para conducir sí, pero para conversaciones no. Y más allá de esto, como hemos empezado la intervención, termino ya, señor presidente, gracias. Por último, como hemos empezado pues la conversación haciendo remisión pues a su prestigioso currículum, ¿usted le parece que a estas alturas, siendo usted popularmente conocido como el gurú financiero de la Gürtel, la eminencia gris, el blanqueador, etcétera, etcétera, ¿usted cree que todo esto afecta a su reputación profesional y en su caso, está usted orgulloso de su carrera profesional los últimos 25 años? Bien, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moya. Está usted matemático en el uso de su tiempo. En representación del Grupo Mixto tiene ahora la palabra el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Blanco Balín. Ya han aclarado a quién represento, ¿no? Digo, suele ser muy habitual, cuando hacen la pregunta del Grupo Mixto, lo de intentar saber más. Bueno, he oído su declaración inicial. En la misma, bueno, está bien empezar con risas, por lo que veo, en algún representante del Partido Popular. Digo que he oído con atención su declaración inicial, confío y espero que, al igual que ha pasado con otros representantes, pueda salirse de los estrechos márgenes que usted ha delimitado en esa declaración inicial para no contestar y poder decir algo, sobre todo por una cuestión casi de sentido común, por lo menos a mí me lo parece, quizás esté yo equivocado. Es que la gente no termina de entender esto de que alguien que se ve envuelto de manera involuntaria en una serie de acusaciones que le pueden llevar a la cárcel, si es inocente, pues se niega a declarar. A mí me lo plantean muchas veces porque hay gente extraña que sigue estas cosas, que sigue estas comisiones, y les extraña mucho cuando alguien pues acude aquí para decir que, aun siendo inocente, prefiere no decir nada de nada. Pues parece extraño, porque si uno es inocente, las pruebas no existirán y podrá aquí justificar y señalar la injusticia que para con él se está cometiendo. Pero usted decía, y bueno, le han señalado, esto es cierto, parece que es inspector de finanzas y auditor de cuentas en excedencia desde el año 1991. Esta es una pregunta bastante blanca. ¿Usted considera que en la agencia tributaria, que en la Administración, existen buenos profesionales? Claro, como todas las que va a hacer aquí usted, pero es las que quiero oír. Creo que hay de todo, como en todas las profesiones. Ya, hay de todo. Evidentemente, entre lo bueno y lo malo pues pueden existir muchos matices. Le voy a leer una cosa que decía o que señalaba el juez Pedreira y me gustaría conocer su opinión. El juez Pedreira dice textualmente: de todas las referencias documentales concretas, pudiera deducirse que más que un simple asesor fiscal era, junto con Pablo Crespo, un auténtico hombre de confianza de Francisco Correa, controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios. Desde su defensa de la presunción de inocencia, ¿qué opinión tiene de esta, supongo que para usted, incorrecta apreciación? Usted mismo lo ha dicho. No, yo le pregunto. No tiene nada que decir. Dice más. Dice la agencia tributaria, por eso le preguntaba sobre el grado de profesionalidad de los mismos. La agencia tributaria dice: la complejidad de la conducta desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos territorios consigue precisamente lo que pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las operaciones y personas a las que éstas deben imputarse. ¿Qué opinión le merece? Ninguna. No le merece ninguna opinión. Y termino con otra que tiene que ver con un estudio, con un documento de la UDEF. La policía califica a Ramón Blanco Balín como pieza clave del engranaje de la organización. La organización se refiere a la organización de la trama Gürtel. Sobre esto tampoco tiene nada que decir. Tampoco, porque además creo que la policía se extralimita, porque la policía está para hacer hechos, no para hacer valoraciones. Y para hacer estudios y análisis de documentación, ¿no? Sí, pero no para hacer valoraciones. Oídas estas tres valoraciones de diferentes estamentos o realidades y atendiendo a su defensa de la presunción de inocencia, a la que usted hace de su presunción de inocencia y de todo el derecho del mundo, uno consideraría que usted es que usted le persigue una mano negra. Bueno, yo, como he dicho en la declaración inicial, considero que no he cometido ningún acto ilícito en la labor profesional que he realizado y seguiré defendiéndome de ello mientras pueda. ¿Y qué opinión le merece la confesión escrita de Correa en la que afirma que Blanco Balín me trasladó que todas las comisiones cobradas por él en sus cargos durante 8 años como vicepresidente y consejero delegado de Repsol con los países en los que cerraba acuerdos, las Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera, las depositó en la cuenta soleado del Credit Suisse de su íntimo amigo Fasana y que ascendían a 60 millones de euros? Bueno, pues eso, como no pertenece a Gürtel, le voy a contestar en el tema para decirle que se ha investigado toda la cuenta Gürtel, como decía uno de sus compañeros, no sé si, perdón, el Partido Socialista o
o usted, en el tema, y en la cuenta Soleado no aparece ningún ingreso a favor mío de ninguna comisión para nada. Es decir, nunca en los 10 años que estuve en Repsol, entonces participé en ninguna operación fraudulenta. Así se investigó en Repsol por parte de la presidencia entrante en todo esto y no se encontró absolutamente ni un solo gasto no justificado por parte de la dirección anterior en todo esto, ni por parte de ningún gobierno de Repsol. Entonces, eso sí me duele, más que el tema de Gürtel, porque le puedo jurar por mis hijos que eso es total y absolutamente mentira. El que durante mi etapa en Repsol y en las empresas en las cuales tuve cargos ejecutivos y que sea responsable de los movimientos, en todo eso haya habido esa manifestación que dicen ahí, porque ya digo que no está aprobada. No ha habido nunca ningún ingreso en la cuenta Soleado relacionada con mi etapa de Repsol y mi etapa de gas natural en todo esto, y sí quiero dejarlo claro. ¿Y cómo podemos deducir? Es decir, que el señor, ¿de qué manera podemos deducir que el señor Correa, a la hora de dar esta afirmación, pues la llene de tantos datos y con esa profusión? Es decir, habla de qué países, habla de durante cuántos años, incluso de qué cantidad. Pero bueno, yo lo que le puedo decir es que eso fue un escrito que yo nunca lo he visto, pero que sí lo he leído en algún documento y es un tema inventado. En todo esto no sé si será para involucrarme y para con algún pacto que tuviera con alguien relativo para involucrarme a mí en alguna cosa. Ya que no podía involucrarme en temas de Gürtel, me involucra en un tema de Repsol. Ya, bueno, en temas de Gürtel... Bueno, que digo... Es decir, no pueden involucrarle, pero de momento le piden 15 años. Pero, bueno, pero que digo, en todo esto, en ese sentido, y entonces por eso digo que siendo un tema fuera de Gürtel, sí quería contestarle, porque le digo con toda rotundidad, ¿me entiendes?, que en la cuenta Soleado, que ha sido totalmente revisada por las autoridades españolas, en todos sus movimientos, en ningún momento aparece ninguna comisión percibida por mi parte correspondiente a la etapa en la que yo estuve en Repsol. Sí, la verdad que quería tirar por otro lado, pero ha dicho usted ahora mismo una cosa que contrasta con la información de la que yo he podido disponer. Dice que la cuenta Soleado ha sido totalmente revisada por las autoridades españoles, hasta donde a mí me llega, solo en lo que tiene que ver con Gürtel, no en todo lo demás. Se desconoce quiénes participan de la cuenta, hasta donde yo he leído. Si podría aclararme eso. Está revisado totalmente. Otra cosa es que las autoridades correspondientes hayan tachado operaciones que no corresponden a la gente involucrada que eso es, en la operación. Pero en el caso eso es contabilidad creativa, digo, contabilidad creativa, lo de tachar cosas para... Pregúntenle usted a las fiscales. ¿No? Será una revisión parcial, entonces. Una revisión completa con nombres tachados es una revisión parcial, ¿no? No, tachó las autoridades españolas, ¿eh? Ya. No tachó el banco. Vale. Volviendo a Gürtel. Usted ha sostenido, y lo ha sostenido, por lo menos así lo han reflejado los medios, que lo sostuvo en sede judicial, que más allá de esto que se ha señalado, de lo de gurú o cerebro financiero de la Gürtel, que le imputan o de alguna manera le caracterizan, que lo que hicieron con usted fue utilizar su nombre para dar veracidad a sus empresas. ¿En qué sentido decía o aseveraba esto? Pues en el mismo sentido de llamarme gurú financiero, es decir, porque podía ser la persona que en aquel momento, cuando destapan toda la operación Gürtel, era la persona que más nivel, y perdón por la contestación, podía tener en ese momento. Más nivel a la hora de... Digo, desde el punto de vista profesional. O desde de asesoría fiscal. Bueno, y porque había pasado por cargos y también la policía en muchos informes viene
manifestando en primera línea que Ramón Blanco, como íntimo amigo de José María Aznar, en el tema que no sea a cuento de que en un informe policial tiene que... Ya, pero, perdona, que igual soy yo el que lo ha entendido mal. Cuando señalan que utilizaron su nombre para dar veracidad a sus empresas, puede ser o bien por por su currículum profesional y sus capacidades asociadas a la obtención de ese currículum profesional, o por ser amigo de José María Aznar. ¿Usted señala que puede ser una u otra? ¿No qué? He dicho que por el currículum y por una persona que... Y en el currículum, ¿qué cree que pesaba más? ¿Los cargos que había ostentado o las capacidades que le imputan para crear sociedades de una manera pasmosa y sobre todo en Holanda? Yo creo una sociedad, ¿eh? ¿En Holanda? Sí. Con ramificaciones. No creo yo la sociedad. Pero con ramificaciones en paraísos fiscales. Con ramificaciones esa empresa en paraísos fiscales. Interesante. O sea, entonces, debo concluir, para no equivocarme en el juicio de valor que pueda emitir, que sus capacidades y su currículum profesional, siendo sólido, se ha visto, de alguna manera, ensombrecido por no sabemos quién, que en determinados momentos de su vida ha decidido ponerle de alguna manera el foco, porque estamos hablando de la Gürtel, pero usted en el año 2003 fue detenido, y cierto que luego liberado sin cargos, por una investigación que lleva a un juzgado de Ferrol, o que con posterioridad... ¿En 2003? Sí. No es cierto esto. Vale. Tampoco le registraron su despacho por supuesta, que tampoco se demostró, implicación en una trama financiera en Liechtenstein. No fue mi despacho, fue como le dije, la de un compañero mío de despacho, no socio, sino que compartíamos despacho y eran clientes de la persona. Las capacidades que a usted le hacen formar parte o administrar o asesorar fiscalmente, para ser más exacto, a las empresas de Correa, supongo que son capacidades que no le abandonan cuando forma parte de los consejos de administración de Orange Market, Nator Consulting, Osiris Patrimonial o Inversiones Quintimani, ¿no? Forma parte de esos consejos de administración. Sí. A la hora de velar por su patrimonio, y hablo del suyo, no de ninguno que no le sea propio, supongo que, teniendo en cuenta su capacidad, velará muy mucho porque ese patrimonio no se diluya o desaparezca, salvo que coja un rumbo ahí para esos fiscales, pero no es el caso. No entiendo la pregunta. No entiende la pregunta. Usted señala que no conocía nada de las actividades de Orange Market, de Ator Consulting, de Osiris y de Inversiones Quintimani. Me ha señalado en diferentes... He dicho que no contestaba. ¿Dónde está? Conocía perfectamente las actividades. No. ¿No? He dicho que no contestaba. Ya. ¿Y a usted le digo lo mismo? No, ya. Sí, sí, capacidad de entendimiento tengo. Se confunde cuando digo que no, ya. Cuando digo que no contestaba. Perdón por el... Claro, y es fácil deducir, no digo que sea la única posible deducción, pero es fácil deducir que si no contesta es porque evidentemente algo conocía del funcionamiento de dichas empresas. Y si algo conocía del funcionamiento de dichas empresas y además en ellas tenía depositado parte de su patrimonio, ya fuera en acciones o en participaciones directas, pues parece extraño que no conociera nada de lo que pasa. Pero le han señalado también otra empresa que en principio y a priori nada tenía que ver con la trama Gürtel. ¿Se encuentra bien? Perdone, ¿se encuentra bien? No, le veía ahí... No, que me parecía que no se encontraba bien, por el rollo gestual, sin más. Digo que junto a las empresas de Gürtel aparece también Teconsa. ¿Usted conoce la existencia de dicha empresa? No va a contestar. No va a contestar. No va a contestar tampoco que usted sea consejero de Teconsa. Nunca he sido consejero de Teconsa. ¿No ha sido nunca consejero de Teconsa? Y no va a contestar tampoco si Teconsa pagó comisiones a la Junta de Comunidades de Castilla y León para la adjudicación de un tramo de autopista en Olleros de Alba. No tengo ni idea. No tiene ni idea. Pero usted conoce Teconsa. Pero usted conoce Teconsa. Sí, con una empresa, como otras muchas. Hay varias Teconsas, de todas formas, dentro del mercado, no una sola Teconsa. Ya, pero yo hablo de la Teconsa que usted conoce más porque se le relaciona con ella. Dicen que según el sumario, que hubo comisiones
de las que el propio Bárcenas se benefició, por eso le preguntaba. Voy a ir concluyendo. ¿Usted recomendó al señor Díaz Ferrán que contratara a Ángel del Cabo para limpiar Marsans? No. ¿No o no me va a contestar? Que no lo ¿cómo se dice eso? Que no lo conoce, vamos, que no realizó tal gestión. Que no realizó tal gestión. ¿Y qué opina del documento de 138 páginas donde se describe cómo hizo posible el blanqueo y estructuración societaria de Correa? No voy a contestar. Ciencia ficción, ¿no? Entiendo que le parecerá, si se considera inocente. Es decir, que no voy a contestar, digo. No, pues igual la policía, aparte de hacer informes, también hacía ciencia ficción, según usted, para decir cosas como, por ejemplo, que usted era asesor fiscal y especialista en gestión de sociedades, un experto en la constitución y desarrollo de estructuras fiduciarias cuyo objeto puede ser diverso, pero cuyo resultado final es la opacidad del beneficiario efectivo de las mismas. Esto... Que no voy a contestar, digo. Que no va a contestar. Ya. Termino con una cuestión, porque entre tanto no voy a contestar y demás, no sé si esto lleva a algún lado. Y tiene que ver con la cuenta Soleado. Tiene que ver con el conocimiento que más o menos usted puede tener de la cuenta Soleado. Entiendo que no solo lo que usted conozca de la cuenta Soleado tiene que ver con lo que Bárcenas aporta a esa, con lo que el señor Correa aporta a esa cuenta, que no es una cantidad desdeñable, sino con la de personas que forman parte de la cuenta Soleado. Un experto económico como usted, o con un currículum sólido como el suyo, ¿qué le diría a todos los ciudadanos y ciudadanas que en estos días próximos probablemente tengan que pasar por la ventanilla de Hacienda para hacer su declaración sobre la posibilidad de los paraísos fiscales y de la existencia de cuentas en Suiza por, supongo que, grandes patriotas de este Estado? No va a contestar. Seguramente es más rentable tener cuentas en Suiza y en paraísos fiscales que cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Lo único que le puedo decir es que nunca he estado acusado personalmente por ningún delito fiscal, porque yo he presentado siempre mis declaraciones y he pagado todos mis impuestos y me han hecho una comprobación de 10 años, no solamente de cuentas mías, sino de cuentas de toda mi familia en el tema. Y, por lo tanto, yo he cumplido siempre fielmente con el pago de mis impuestos en todo esto desde siempre. Ya digo que en los últimos 10 años se ha intentado enjuiciarme por delito fiscal personal y después de comprobar absolutamente todo en el tema, no sé si usted aguantaría esa comprobación en el tema. Sí, tranquilamente. La tenemos que hacer aquí, nada más entrar. Me alegro y enhorabuena. En el tema le digo que nunca he sido acusado por ningún delito personal, ¿me entiendes?, por haber dejado de pagar un solo impuesto. Ya, pues fíjese que oyendo, termino ya, fíjese que oyendo a Correa y más allá de que sea cierto o no lo que diga él, pero oyendo... Es que no es una contestación a su pregunta, es una manifestación. Sí, pero bueno, que yo tengo todavía tiempo y podré decir lo que me parezca oportuno. Perdón. Por eso digo que oyendo a Correa y que viendo un poco las imputaciones que a usted le realizan, uno podría llegar a la conclusión de consejos doy, pero para mí no tengo, o algo así. Es decir, usted se cuidaba muy mucho de hacer las cosas bien, como ha señalado, pero parece que a sus asesorados no les decía cómo hacer las cosas bien, porque a ellos sí que parece que les puede caer una buena por no hacer eso que dice que usted ha hecho de manera rigurosa y seria y que yo no tengo por qué dudar. El asesorar no implica hacer. Ya. Perdón. Solamente una mera matización, Muy bien, muchas gracias, señor Matute. Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Cantó. Gracias, señor presidente. Permítame que no le agradezca su comparecencia por la actitud que está teniendo. Está usted obligado a estar aquí, pero veo que no está mostrando ninguna cooperación. No se lo pedí. Mire, en esta comisión se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular, la presunta financiación ilegal. Habitualmente de lo que solemos hablar aquí es de cómo el Partido Popular o cargos del Partido Popular otorgaba contratos a empresas a cambio de licitaciones de obra pública y cómo estas empresas devolvían esos favores en forma
pues de facturas falsas, etcétera, etcétera, para las campañas del Partido Popular. Esa es una de las cosas de las que más hablamos aquí. Usted, según su currículum, es especialista en blanqueo de capitales. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Para qué cree usted que le contrata al Partido Popular? ¿Para evitar el blanqueo de capitales o para practicar el blanqueo de capitales? Yo nunca he sido contratado por el Partido Popular. ¿No ha trabajado, no ha tenido vinculación alguna con el Partido Popular, está diciendo aquí? Lo dije en mi declaración inicial, no sé si usted no había llegado o he dicho que nunca ha tenido ninguna vinculación. Niega toda vinculación Con aquí el en Partido sede Popular. parlamentaria con el Partido Popular. Ajá. Entonces no le aconsejó ni de cómo blanquear ni de cómo evitar el blanqueo nunca en ningún momento. No se le pidió ningún consejo. Nunca he trabajado para el Partido Popular, he dicho. Veo que usted se pone un poco en modo Bárcenas o en modo yonki del dinero en cuanto a su forma de asumir o de abordar esta declaración aquí en sede parlamentaria. Me llama la atención que usted jure por sus hijos cuando se le pregunta por cosas que tienen que ver con su puesto de Repsol. Con tema personal. No con los temas que tienen que ver con Gürtel, por eso no jura por sus hijos. No. Ajá. Vale, no, solamente lo remarco, me parece remarcable. ¿Por qué cree usted, si no tenía ninguna vinculación con el Partido Popular, que se le apoda a usted como el blanqueador de Gürtel? No lo sé. No lo sabe. Ha dicho ya aquí en sede parlamentaria que conoce a Francisco Correa y que ha tenido relación con él. No sé. Usted sucedió a Luis de Miguel, el primero de los que empezó a trabajar estrechamente con Correa. Ya en la década de los 90. Pasó a encargarse de administrar sociedades como Orange Market, Ator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Quintimán, famosas todas ellas por su vinculación con el Partido Popular. Correa asegura en sede judicial que usted acabó controlando la empresa Orange Market. ¿Lo niega también? Ya he contestado antes. ¿No me quiere volver a contestar a mí? No. Muy bien. Veo que sigue con su actitud de ayudarnos a entender qué es lo que ha pasado respecto a esta presunta financiación irregular del Partido Popular. ¿Le aburro, señor Balín? No. ¿Le duermo? No. Vale. ¿Es cierto, como afirma el señor Correa, que usted controlaba la empresa Orange Market a través de una sociedad interpuesta? Veo que le divierte al Partido Popular algunas de las preguntas que estoy haciendo. ¿No es cierto que en sede judicial usted reconoció haber sido accionista de Orange Market? ¿No lo recuerda? ¿No lo recuerda o no es cierto? Ya lo he dicho antes. No, pero pido que me lo repita. No quiere repetírmelo. Muy bien, seguimos con la colaboración. ¿Es cierto, como ha venido sosteniendo Hacienda en sede judicial, que Orange Market elaboraba facturas falsas y ocultaba al fisco gran parte de su facturación? No contesto porque está ahora mismo, como sabe, el juicio en Audiencia Nacional y no quiero perjudicar a terceros. Eso lo entiendo, que me dé usted ese argumento. Usted en sede judicial pronunció unas palabras que denotan cierto arrepentimiento. Usted dijo, si hubiera sabido lo que sé, una vez que me he estudiado el procedimiento, como usted comprende, no hubiera seguido para nada con esas compañías. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí. Luego, algo raro había, ¿no? ¿No quiere contestar a eso? ¿A qué otras empresas se refería, aparte de Orange Market? ¿Lo quiere decir? A las que yo llevaba en el despacho, que lo he dicho en mi manifestación inicial, que usted ha dicho ahora que eran Osiris y Quintamani, me parece. ¿Le ha merecido la pena haberse involucrado como imputado en un proceso judicial en relación a la minuta que cobraba con esas empresas vinculadas al Partido Popular? No. No. No le ha merecido la pena. Se arrepiente, por tanto, de haberse vinculado con empresas que estaban vinculadas al Partido Popular. Con lo que conozco hoy, sí. ¿Nos puede explicar por qué se arrepiente de haberse vinculado de esa manera con el Partido Popular? No con el Partido Popular, pues digo con las empresas. Con empresas que tenían que ver con el Partido Popular. No, yo digo con... como me ha preguntado, perdón, si me siento... ¿Arrepentido de haber hecho negocios con empresas que estaban vinculadas con el Partido? Arrepentido de haber trabajado para las empresas, no porque hayan trabajado para el Partido Popular o hayan trabajado para el partido que haya sido. Sino por cómo se comportaron. Sino por cómo se comportaron. He estado investigando en prensa. Recientemente se publicaba un artículo en un medio digital que le vinculaba a usted, que mencionaba también al señor Fasana. ¿Ha negado ya que le conoce aquí en sede parlamentaria? No he contestado. No ha contestado. No va a contestar sobre si le conocía a usted ni qué relación tenía con él.
¿Es posible que usted pusiera en contacto a Correa y a Fasana? No voy a contestar. No va a contestar, pero no lo niega. No voy a contestar. No va a contestar. ¿Conoce usted la sociedad Rone Gestión, domiciliada en Ginebra? No voy a contestar. No va a contestar, tampoco lo niega. ¿Cuántos otros clientes españoles ha presentado usted a los responsables de Rone Gestión para administrar su dinero? No voy a contestar. No va a contestar. Luego, no contesta si se dedicaba a esa actividad de la que acabo de hablar, ni tampoco va a contestar si se encontraban Correa y Fasana entre dichos clientes. ¿Si se encontraba? Correa y Fasana entre esos clientes. ¿Entre qué clientes? Entre los clientes españoles que usted presentó a los responsables de Rone Gestión para administrar su dinero. No lo niega, tampoco. Cuenta Soleado, de Rone Gestión, no va a contestar sobre si la conocía o no. Sí, yo que la he visto en las actuaciones y su compañero me ha preguntado por... ¿Solo la conoce por eso? Por temas de la cuenta Soleado y de la investigación que se ha hecho sobre la cuenta de los 10 últimos años, me parece. ¿Afirma o niega que haya utilizado dicha cuenta para clientes suyos que no han sido miembros del Partido Popular? Yo no utilizo ninguna cuenta. ¿Le resulta familiar el nombre de Gao Ping? ¿No sabe quién es? ¿No le conoce? ¿Niega tener conocimiento de quién es esta persona aquí en sede parlamentaria? ¿Ha trabajado alguna vez con él? Si no lo conozco, no puedo haber trabajado con él. Niega, por lo tanto, haber trabajado por él. ¿Sabe que está siendo investigado por el caso Emperador, en el que se le instruía por blanqueo de capitales y fraude fiscal? No sé que existe un caso, pero no sé, ni lo conozco ni conozco ¿Es posible que usted, junto a Fasana, le presentara a Gao Ping a clientes suyos que estaban relacionados con el Partido Popular? Es que no conozco a esa persona. Muchas gracias, señor Blanco Balín. Gracias, presidente. Gracias a usted. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra Francisco Molinero. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Blanco. Nosotros desde el Partido Popular no le vamos a formular ninguna pregunta. No le vamos a formular ninguna pregunta porque en su introducción lo ha dicho usted muy claramente. No ha tenido ninguna vinculación política con el Partido Popular, no ha ostentado ningún cargo público que sea del Partido Popular y no ha tenido ninguna relación contractual con el Partido Popular. Por lo tanto, su comparecencia aquí viene a ratificar lo que asiduamente venimos diciendo de manera continuada en esta comisión, que se está citando aquí a personas tratando de buscar responsabilidades políticas cuando esas personas no tienen ninguna responsabilidad política. Esto es una comisión, como hemos venido repitiendo, ineficaz e innecesaria, porque incluso las preguntas que le vienen formulando se habrá dado usted perfectamente cuenta de que no le buscaban esa posible responsabilidad política, sino que estaban tratando de inculparlo, de buscarle la culpabilidad penal que le están ahora mismo, que tiene usted un procedimiento en curso. Por lo tanto, nosotros solo íbamos a formularle esa pregunta. Es decir, ¿qué vinculación tenía usted con el Partido Popular? Como nos la ha aclarado perfectamente, no cabe ninguna otra pregunta. Sí que es cierto que hay algunos portavoces, como el señor Cantó, que se molestan diciendo que nos reímos cuando ataca de mala manera al Partido Popular, indiscriminadamente, no a personas concretas, sino el Partido Popular, es decir, 800.000 afiliados. Bueno, la verdad es que también es verdad, tiene razón, nos hemos reído, pero es que nosotros no somos tan pedagogos como él, entonces, pues eso es uno de los fallos que hemos tenido. Pero bueno, le pedimos disculpas y la próxima vez trataremos de que no suceda. Y a usted, pues nada, que siga con sus procedimientos y que al final tenga éxito. Nada más. Muchas gracias, señor Molinero. Presidente, clausura usted esta comparecencia. Pues muy bien, reiteramos el agradecimiento por su presencia aquí y suspendemos la sesión hasta las 12, en que tendrá lugar la siguiente.